Vamos a hablar de la previa del partido de Real Madrid femenino contra el Sporting de Huelva. Os voy a enseñar cómo podéis vosotros también ver este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a irnos a un navegador y vamos a escribir realmadridfem.es. Vamos a basarnos en esto que os voy a enseñar, ¿vale? Os vais a realmadridfem.es y la primera página que os vais a encontrar es la de tienda, ¿vale? Esta tienda, para el que esté familiarizado con estos términos, es afiliado de Amazon. A vosotros no os va a costar más, ni mucho menos, ¿vale? Os va a costar lo mismo. Fijaros que también tiene la señal de Prime, es decir, que si sois socios de Amazon Prime, pues vais a tener las mismas ventajas y la gestión la realiza Amazon, ¿vale? Yo me gano un pequeño porcentaje, pero vosotros os cuesta exactamente lo mismo. Vale, de hecho incluso aquí podéis buscar, yo qué sé, pues cualquier producto y os sale, ¿vale? Reloj. Bueno, en este caso no son relojes fuera del ámbito del Real Madrid, pero bueno, que sepáis que podéis buscar incluso aquí alguna cosa. Bueno, que me lío. Nos vamos aquí de tienda a temporada. Fijaros, aquí vamos a ver cosas del primer equipo. La cantera todavía no la tengo programada, pero la tengo en la cabeza, ¿eh? Bueno, aquí en el frame de la izquierda vais a ver la agenda del primer equipo, ¿vale? Próximo partido, miércoles 22 de diciembre a las 4 de la tarde, Real Madrid femenino, Sporting de Huelva. ¿Dónde se puede ver? En Real Madrid Televisión, en Footers y en el Twitch del Real Madrid, ¿de acuerdo? Fijaros que también sale los siguientes partidos, es decir, el siguiente partido, el de después de Navidad, será el domingo 9 de enero, que fijaros no está programado, es decir, va a ser ese fin de semana, porque no se sabe todavía la hora. ¿Contra quién? Contra el Atlético de Madrid femenino. Ahí tenemos derbi, ¿vale? Y todavía no sabemos por qué canal, ¿vale? Y de hecho, fijaros que aparecen todos los partidos que hay ahora mismo programados. Bueno, a la derecha tenéis la jornada 15 completa, ¿vale? Todos los equipos, por si queréis tener la foto de la jornada completa, ¿vale? Este partido Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid está sin asignar. Fijaros que no tiene hora y es porque se ha suspendido, ¿vale? Hay, qué curioso, no podíamos imaginarlo, hay un brote de COVID en la plantilla del Atlético de Madrid femenino después de las historias de Coque y Oblak, que ya hablamos en este canal y que hicieron saltar todas las alarmas la semana pasada en el Real Madrid. Pues efectivamente hay positivos también en el femenino del Atlético de Madrid, con lo cual este partido se aplaza, ¿vale? Nos vamos un poquito para abajo. Fijaros que hay 3 pestañitas: general, local y visitante. Nos vamos a general. Real Madrid, octavo puesto, 20 puntos. Sporting de Huelva, 14º puesto, 9 puntos. Pues hombre, dicho así, parece que el partido es sencillo. Va a ser esto, salimos del autobús y las ganamos con la gorra. Bueno, vamos a la pestañita de visitante para ver qué hace el Sporting de Huelva. Pues vemos que el Sporting de Huelva es 12º, si solamente pensamos en visitantes. ¿Qué ha hecho? 6 empates y una sola derrota, ¿eh? 7 goles a favor, 8 en contra. 6 puntos se han llevado. Fijaros lo difícil, lo complicado que es ganar al Sporting de Huelva cuando es visitante. Esto lo dice Toril en las declaraciones previas al partido. El link del vídeo os lo pondré en la descripción de cada uno de los vídeos que están dedicados a este partido del Sporting de Huelva, como venimos haciendo últimamente. Tendremos un vídeo de declaraciones previas, el de posteriores, la previa del partido, que sería este vídeo, la de goles y la de análisis. En todos ellos pondremos los enlaces de cada uno de los vídeos en la descripción y en el comentario fijado, ¿de acuerdo? Como venimos haciendo últimamente desde el partido del Barcelona. Bueno, pues Toril, que sepáis que ha hecho hincapié en esta cuestión, que el Sporting de Huelva es un equipo difícil de ganar. Fijaros, no ha ganado ningún partido, pero es que solamente ha perdido uno. O sea, es un equipo que nos
Nos va a poner las cosas muy difíciles en el Alfredo Di Stéfano. Bueno, viene con las bajas de Vanessa Santana y Stephanie Blanco. El entrenador del Sporting de Huelva tampoco se va a poder sentar en el banquillo. Nos vamos ahora a la pestaña de local. Nos vamos a la pestaña de local, vemos Real Madrid femenino. ¿Cuál es nuestro rendimiento? Pues 3 partidos ganados, 1 empate y 3 partidos perdidos. 7 goles a favor, 9 en contra, 10 puntos, ¿vale? Es decir, que a priori parece un partido fácil, ¿vale? Pestaña de general, pues, esto está chupado. Pero si nos vemos las estadísticas, vemos que la cosa está bastante más igualada. Y tiene mucho sentido con lo que ha comentado Toril en esa rueda de prensa. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos a fijarnos en otra cosa. El Real Madrid, 20 puntos. Si conseguimos ganar el partido, que eso es lo que queremos todos, nos pondríamos con 23, que son los puntos que tiene el Athletic de Bilbao, que hemos dicho que es el equipo que tiene suspendido el encuentro con el Atlético de Madrid. Y delante nuestro está el Madrid CFF, con 20 puntos, que juega, fijaros, contra el Barcelona a las 5 de la tarde. Y el Deportivo Alavés, con 22, que juega contra la Real Sociedad. Es decir, que los dos equipos que tenemos por delante tienen partidos bastante complicados y es factible que pierdan ambos. O sea que nos podemos poner con 23 puntos empatados en esa quinta posición con el Athletic Bilbao, a pesar de todos los problemas que hemos tenido y todas las bajas que hemos tenido. Terminamos así la primera vuelta. Así que con que nos acompañe un pelín la suerte en la segunda vuelta, yo creo que no es descabellado pensar que vamos a entrar en puestos de Champions. Lo dicho, en los comentarios, como ya os he comentado, en la descripción del vídeo os pondré las declaraciones de Toril. Solamente 2 cositas de esa declaración, 2 cosas que me parecen interesantes. Una, ha comentado la densidad de partidos que estamos teniendo en las últimas semanas. Y 2, las dificultades con algunos de ellos, es decir, un campo pequeño como el del Madrid CFF, ese canódromo sensacional que nos ofrecieron la semana pasada, y esa pista de patinaje, ese supuesto estadio cubierto de nieve que nos ofreció también los burócratas de la UEFA en Champions League a un par de semanas. Es decir, que es bastante agotador, no solamente en cuanto a cantidad de partidos, sino en cuanto también la manera de tener esos partidos. En cualquier caso, esperemos llevarnos esos 3 puntos, que consigamos acercarnos a ese grupeto de 5 primeros. Muchas gracias por vuestro tiempo, no olvidaros suscribiros al canal y ¡a la Madrid! Mientras estaba preparando la salida del vídeo, ha salido la convocatoria, entonces hay cosas que me gustaría comentar. La primera, que Mélin Gerard no está convocada, ni tampoco Moller, aparte de Asllani, que estaba previsto, y Olga, que también. Asllani por el golpe que recibió en el partido contra el Barça y Olga por la entrada en el partido de la semana pasada del Madrid CFF. Y a destacar la entrada de Carla Camacho,